Las guerras púnicas representan uno de los episodios más trascendentales de la historia antigua, donde dos civilizaciones poderosas se enfrentaron en una lucha que definiría el destino del mundo mediterráneo. Durante más de un siglo, Roma y Cartago protagonizaron un conflicto de proporciones épicas, en el que no solo se jugaba la supremacía militar, sino también el control de territorios estratégicos y rutas comerciales vitales. Estos enfrentamientos no fueron meros choques entre ejércitos, fueron guerras que cambiaron el curso de la historia, moldeando el futuro de las civilizaciones y sentando las bases para la expansión de un imperio que llegaría a dominar gran parte del mundo conocido. Las guerras se libraron entre los años 264 y 146 a.C. Estas guerras marcaron un punto de inflexión crucial en la historia de Roma, al transformarla de una república regional en una potencia imperial con control sobre gran parte del Mediterráneo. Las guerras púnicas tuvieron un impacto profundo en el desarrollo militar, político y económico de Roma, y su victoria final consolidó su hegemonía en el mundo antiguo. Contexto y causas de las guerras púnicas. Antes de las guerras púnicas, Roma y Cartago eran las dos potencias más importantes del Mediterráneo occidental. Roma había consolidado su control sobre la península itálica, mientras que Cartago, una rica ciudad-estado fenicia ubicada en la costa del norte de África, actual Túnez, había establecido un vasto imperio comercial que incluía partes de Sicilia, Cerdeña, Córcega y territorios en la península ibérica. La rivalidad entre estas dos potencias fue en gran parte inevitable, ya que ambas buscaban expandir su influencia en el Mediterráneo. El detonante inmediato de la Primera Guerra Púnica fue el control de Sicilia, una isla estratégicamente situada entre Italia y el norte de África. Cuando una facción local en Sicilia pidió ayuda a Roma para enfrentar la intervención de Cartago en la isla, Roma decidió involucrarse, lo que provocó una confrontación directa con Cartago. Esta primera guerra duró más de 20 años y terminó con la victoria de Roma, que obligó a Cartago a ceder Sicilia y pagar una indemnización considerable. La expansión naval y el desarrollo militar de Roma. Una de las consecuencias más importantes de las guerras púnicas, en especial de la primera, fue el desarrollo naval de Roma. Antes de este conflicto, Roma era una potencia terrestre que dependía casi exclusivamente de su formidable infantería para sus campañas militares. Sin embargo, para enfrentarse a Cartago, que contaba con una de las flotas más poderosas del Mediterráneo, Roma se vio obligada a construir rápidamente una armada. Aunque al principio carecían de experiencia naval, los romanos adoptaron innovaciones, como el Corvus, un dispositivo que les permitía abordar barcos enemigos y convertir los combates navales en batallas de infantería, donde sus legionarios tenían una ventaja. A lo largo de las 3 guerras, Roma no solo mejoró su destreza naval, sino que también perfeccionó su capacidad militar en general. Los romanos aprendieron a adaptarse a las tácticas cartaginesas, particularmente durante la Segunda Guerra Púnica, cuando Aníbal Barca, uno de los generales más brillantes de la historia, infligió a Roma algunas de sus derrotas más graves, incluida la desastrosa batalla de Canas en el 216 a.C. Sin embargo, la capacidad de Roma para recuperarse, reorganizar sus ejércitos y desarrollar nuevas estrategias fue clave para su eventual victoria. La resistencia y tenacidad militar que Roma mostró durante las guerras púnicas contribuyeron en gran medida a su posterior capacidad para dominar el mundo mediterráneo. La Segunda Guerra Púnica y la transformación de Roma. La Segunda Guerra Púnica fue, sin duda,
la más famosa e importante de las tres. El general cartaginés Aníbal protagonizó una de las campañas militares más audaces de la historia, al cruzar los Alpes con su ejército, incluidos elefantes de guerra, para invadir Italia desde el norte. Durante varios años, Aníbal derrotó a las legiones romanas en una serie de batallas, lo que sumió a Roma en una crisis existencial. Sin embargo, a pesar de las victorias tácticas de Aníbal, no pudo lograr que las ciudades italianas se rebelaran contra Roma en masa, y carecía del apoyo logístico necesario para mantener una campaña prolongada en suelo enemigo. Roma respondió a la amenaza de Aníbal con una estrategia de desgaste, evitando enfrentamientos directos y desgastando lentamente las fuerzas cartaginesas en Italia. Mientras tanto, los romanos, bajo el liderazgo de Publio Cornelio Escipión, dirigieron sus esfuerzos hacia la península ibérica, donde lograron cortar los suministros de Cartago y eventualmente invadir África. En el 202 a.C., Escipión derrotó a Aníbal en la batalla de Zama, poniendo fin a la Segunda Guerra Púnica. La victoria de Roma en esta guerra transformó la República de manera fundamental. Primero, la guerra extendió el control romano sobre nuevas regiones, incluidas Hispania, la actual España, y el norte de África. Estas conquistas no solo proporcionaron a Roma un acceso más amplio a recursos valiosos, como metales y cereales, sino que también la convirtieron en una potencia verdaderamente mediterránea. Además, la guerra reforzó la identidad militar de Roma, que comenzó a verse a sí misma no solo como la protectora de Italia, sino como la dueña del destino del Mediterráneo occidental. La destrucción de Cartago y la consolidación del Imperio Romano. La Tercera Guerra Púnica fue, en muchos sentidos, una guerra preventiva. Aunque Cartago había sido derrotada y debilitada después de la Segunda Guerra Púnica, Roma seguía considerando a la ciudad africana como una posible amenaza. Los romanos, impulsados por un sector de la élite que quería eliminar cualquier posibilidad de que Cartago pudiera recuperarse, exigieron condiciones inaceptables a los cartagineses, lo que llevó a un último enfrentamiento. La guerra terminó con la destrucción total de Cartago en el 146 a.C. La ciudad fue arrasada, sus habitantes fueron esclavizados y el territorio cartaginés se convirtió en la provincia romana de África. La aniquilación de Cartago aseguró que Roma no enfrentara más rivales serios en el Mediterráneo occidental y marcó el comienzo de un periodo en el que Roma se expandiría sin oposición significativa. Impacto económico y social en Roma. Las guerras púnicas también tuvieron profundas consecuencias en el ámbito económico y social de Roma. Durante el conflicto, especialmente en la Segunda Guerra Púnica, muchas tierras en Italia fueron devastadas por las campañas militares. Como resultado, muchos pequeños agricultores romanos se vieron arruinados y fueron desplazados de sus tierras. Esta situación contribuyó al crecimiento de las grandes propiedades latifundistas, conocidas como latifundia, que empleaban mano de obra esclava obtenida de las conquistas romanas. Este cambio en la estructura agraria provocó tensiones sociales que más tarde llevarían a una serie de conflictos internos en Roma, como las reformas agrarias impulsadas por los hermanos Graco. Al mismo tiempo, las riquezas traídas de las conquistas, especialmente de Hispania y África, impulsaron la economía romana y enriquecieron a la clase senatorial y a los generales victoriosos. Roma se convirtió en el centro de un imperio comercial que abarcaba el Mediterráneo, lo que permitió una expansión significativa de su infraestructura, incluido el desarrollo de nuevas carreteras y puertos. El legado político de las guerras púnicas. Las guerras púnicas también dejaron una marca indeleble en la política romana. La expansión territorial y la prolongada naturaleza de las guerras llevaron a Roma a desarrollar una burocracia militar y administrativa más sofisticada. La necesidad de gestionar las nuevas provincias
y de mantener ejércitos permanentes en territorios extranjeros, transformó la República Romana, sentando las bases para su posterior transición hacia un imperio. Las guerras púnicas también aumentaron la importancia de los generales en la política romana. Figuras como Escipión el Africano alcanzaron una enorme popularidad y poder, lo que generó un precedente peligroso para la República. A medida que los generales se volvían más influyentes, la lealtad de las legiones a sus comandantes en lugar de al Estado comenzó a erosionar las instituciones republicanas, un proceso que culminaría en la caída de la República y el surgimiento del Imperio Romano bajo Augusto. La proyección del poder romano en el Mediterráneo. Finalmente, las guerras púnicas establecieron a Roma como la principal potencia del Mediterráneo occidental, un paso crucial en su camino hacia la dominación del mundo antiguo. La destrucción de Cartago y la expansión territorial que siguió a las guerras no solo aumentaron el poder militar y económico de Roma, sino que también le dieron acceso a una vasta red comercial que abarcaba desde el Atlántico hasta el este del Mediterráneo. Esta proyección de poder facilitó las futuras conquistas de Roma en Grecia, Asia Menor y Egipto, consolidando su control sobre todo el mundo mediterráneo. Si llegaste hasta esta parte del video y la información te resultó interesante o te proporcionó contenido de valor, apreciaría mucho que presiones el botón de me gusta y dejes un comentario. Esto me ayuda a que el video llegue a más personas. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún nuevo video.